Más a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Interviene la asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas por Alianza País, Joana Cedeño. Participación Ciudadana, que ha venido trabajando arduamente, como se lo ha mencionado, en la construcción y elaboración de este proyecto de ley que hoy se presenta ante el Pleno. Sin embargo, quisiera rescatar algunas de las razones que nos motivaron en su momento a presentar esta propuesta como un código, en este caso orgánico de participación ciudadana, que como bien lo ha mencionado el asambleísta Yepes, hoy tiene que centrarse fundamentalmente en garantizar los derechos de participación de las y los ciudadanos. Quisiera aprovechar mi intervención para insistir a la Comisión de Participación Ciudadana en algunos aspectos que considero totalmente importantes y relevantes para dar cumplimiento no solamente a los derechos de participación de los ciudadanos, sino también a lo que establece la Constitución y otras leyes que hemos aprobado en este Pleno de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, considero que uno de los aspectos más importantes de este proyecto de ley es precisamente fortalecer las capacidades de los territorios. Creo que los mecanismos de democracia directa, como los presupuestos participativos, las asambleas ciudadanas, requieren además de una ciudadanía motivada a participar y además de personal capacitado para facilitar, negociar y sistematizar esos procesos. Creo que también es necesario motivar a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que vean a la participación ciudadana no como una amenaza, sino como una verdadera oportunidad. Por eso quisiera empezar pidiendo a la Comisión en rescatar el título 1 del proyecto de ley que inicialmente fue presentado en lo que corresponde al sistema de participación ciudadana. Actualmente nuestra Constitución determina que la planificación de todos los niveles de gobierno tiene que estar articulada desde el nivel nacional hasta el nivel parroquial. Sin embargo, cuando hablamos de que esta planificación tiene que ser participativa y entonces tenemos que realizar asambleas públicas y ciudadanos para realizar estos ejercicios de participación, nos encontramos ante un proceso totalmente desarticulado. Por un lado nos llaman a los ciudadanos los municipios, por el otro lado nos llaman los gobiernos provinciales, por el otro lado los GATS parroquiales, sin ningún nivel mínimo siquiera de articulación y además creo que también es importante resaltar, en base a estos sistemas provinciales, cantonales y parroquiales, se han creado en base a normativas internas de cada nivel de gobierno con sus propios criterios. Así es que creo que algo en lo que hay que insistir con mucha fuerza es que este proyecto de ley tiene que efectivamente en su articulado tratar de garantizar al menos unos mínimos para que la participación ciudadana sea cada vez más efectiva. Quiero apoyar la propuesta de garantizar y enfatizar en el tema de la gratuidad en el acceso a la participación ciudadana. Y un caso puntual lo vivimos en Santo Domingo de los Áchilas, donde, por ejemplo, los ciudadanos para solicitar una audiencia al alcalde tienen que pagar, en este caso, una tasa por un supuesto servicio, cuando de esa manera se estaría afectando el derecho de participación. Eso definitivamente tiene que terminar y por eso vamos a proponer y haremos llegar por escrito una propuesta para mejorar el artículo 4 donde se habla de la gratuidad. Sobre el artículo 25 también tenemos algunas propuestas para mejorar la redacción del texto que los haremos llegar oportunamente. Sobre los mecanismos de formación ciudadana y difusión de derechos y deberes, yo creo que es totalmente pertinente el que, en este caso, el organismo rector, que es el Ministerio de Educación, incluya en la malla curricular de todas las instituciones, desde los niveles más básicos, una formación en participación ciudadana, pero sobre todo una formación humanística que incluya valores más allá, en este caso, de los aspectos técnicos que se imparten en la educación. Y de igual manera, como en su momento se lo recogió en el Código Orgánico Ambiental, donde también se incorporó la obligatoriedad de recibir educación ambiental dentro de la malla curricular, creo que es necesario, al final de todo el articulado, incorporar una disposición transitoria para establecer un plazo máximo, que en este caso debería ser de alrededor de 6 meses, para que el Ministerio pueda cumplir con este objetivo y de igual manera la Asamblea pueda dar seguimiento en este aspecto. Sobre el tema del presupuesto participativo,
que creo que es algo que nos preocupa a todos. Creo que, en primer lugar, ahí sí una observación a la comisión, se está confundiendo lo que es el presupuesto participativo con lo que es el presupuesto de inversión que deben, en este caso, distribuir los gobiernos autónomos descentralizados. Y creo que la propuesta que en este momento se ha recogido no soluciona de manera integral la problemática de los gobiernos parroquiales rurales. Y voy a ser puntual en establecer esto. En primer lugar, los gobiernos parroquiales, o en este caso la ciudadanía del sector rural, debe recibir atención no solamente de un gobierno provincial, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Y recordemos que las necesidades básicas insatisfechas, mayoritariamente incumplidas, están justamente en el sector rural. Al colocar este porcentaje de obligatoriedad a los gobiernos provinciales, no solucionaríamos los problemas de agua potable, de alcantarillado, de servicios básicos en general que aquejan a la población rural. Además, me parece que al hablar de un presupuesto de inversión, esta es una temática que no debería estar incorporada en este proyecto de ley, sino, como en su momento también hicimos llegar a la Comisión de Gobiernos Autónomos, debería ser esta una reforma que se plantee en el COTAD. Y más allá de determinar un porcentaje, que creo que también no resulta tan técnico decir el 40% o el 50% o el 60%, porque ¿a qué obedece ese criterio? Tomando en cuenta que en el caso de los gobiernos provinciales, alrededor del 80% de sus competencias son en el sector rural. Entonces creo que deberíamos más bien pedir a la Comisión de Gobiernos Autónomos que revise y analice esta propuesta y que más bien se acoja un proyecto que habíamos nosotros presentado en ese sentido, donde se plantea que los recursos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, provinciales y parroquiales, se distribuyan conforme también lo plantea la Constitución cuando a ellos se les asignan estos recursos. Esto es en función de la población, en función del territorio, en función de las necesidades básicas insatisfechas, obviamente apegados al ámbito de las competencias. Lo que sí es materia de esta ley es normar los procesos para el presupuesto participativo. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, sí deberíamos ser enfáticos en garantizar que al menos un porcentaje del presupuesto de inversión vaya al presupuesto participativo. Y deberíamos también, en este proyecto de ley, incorporar y dejar con claridad qué es ese presupuesto participativo. Por eso nosotros estamos planteando reemplazar el artículo 67 en el que diga que el presupuesto participativo es el proceso a través del cual la ciudadanía contribuye y forma parte del análisis, discusión y decisión respecto a un porcentaje del presupuesto de inversión de los gobiernos autónomos descentralizados que no será inferior al 15%. Y creo que es necesario, sí, en el caso de los presupuestos participativos, establecer al menos un porcentaje mínimo, porque lo que sucede, y este proyecto de ley precisamente salió del análisis y diagnóstico de la problemática que teníamos en cuanto a la falta de acoger o de garantizar estos derechos de participación. Justamente se nos hizo conocer a la Comisión de Participación en ese momento que en muchos gobiernos locales los presupuestos participativos son tan pequeños, son tan ínfimos que en realidad resultan una burla para los ciudadanos, y creo que esto debe corregirse urgentemente en este proyecto de ley. Creo que en lo concerniente al libre acceso a la información pública y a los cambios que se quieren hacer con respecto a este tema, recordemos que la ley de participación debe garantizar los derechos de participación de los ciudadanos y que si queremos normar, en este caso, los derechos a los que tenemos las autoridades electas, como es el caso de los asambleístas y de los consejeros, pues ahí tenemos reformas que ya estamos trabajando, tanto en el COTAD para los concejales y los consejeros, como las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se están tramitando en este mismo Pleno de la Asamblea Nacional. Por último, voy a hacer llegar algunas observaciones adicionales, algunas disposiciones reformatorias a otros cuerpos normativos, pero me parece también que es importante recoger la propuesta del asambleísta por un día,
que se ha puesto en práctica en la Asamblea Nacional en base a un proceso que ya lo ha aprobado, en este caso, el Consejo de Administración de Administración Legislativa, y que ha sido aprobado a través de un reglamento, y que sí es importante incorporarlo, pero no dentro del articulado que actualmente corresponde a la silla vacía, sino en un artículo independiente que hable del asambleísta por un día. Finalmente, en el tema de la silla vacía, sí considero importantísimo delinear aspectos para garantizar el acceso a la silla vacía. Muchos gobiernos parroquiales, provinciales y municipales se han inventado procesos donde, en vez de facilitar el mecanismo de participación, lo que hacen es coartar ese derecho, y creo que sobre eso tenemos que seguir trabajando, compañeras y compañeros. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias.